Hola mi querido aspirante a crononauta, hoy estamos en R10. Yux R10 es el día 114 de tu cronomeditación. Y bueno, para comenzar, como todos estos tutoriales, le vamos a pedir a Guilla que nos recite el mandato, que además, bueno, es una tarea que me imagino que ya la habrás hecho o la estás por hacer, grabando tu video y publicándolo. R10. Yo soy diseño. Con la ciencia de la vida, perfecciono con el fin de encantar produciendo la receptividad. Sello la salida de la temporalidad con el tono planetario de la manifestación. Me guía el poder del espíritu. R10. Bueno, ¿a cuántos R? Y como a 10. Y cada vez que sucede la letra R, estoy errando algo. Tan metido tengo el programa de errar. Bueno, como dicen los humanos, para evolucionar hay que errar. Del error se aprende, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por mí erra o por ti erra? ¿O para ti erra? ¿Quién erra? La tierra. Y si por ti erra, te entierra. Y T en ti erra. Y perdés la fuerza vital. Si no tenés la letra T y la letra T no te favorece, no hay fuerza vital. Y si no hay fuerza vital, al próximo tiempo, en la próxima unidad de tiempo, la letra B, cuyo poder es la muerte, te morís. Así de importante es la fuerza vital. Así de importante es la letra T. Además, en arquitectura, la regla T es una regla en forma de T, se utiliza para poder dibujar un plano. Entonces yo acá tengo dibujado un plano. Es un plano que lo voy a utilizar para crear la ilusión de que tengo un mundo alrededor mío. Y lo voy a aplicar de todos los que tengo la letra T. Voy a aplicar la letra T. Y me saldrá bien. Y si ahí la letra T erra, por ti erra. Y T en ti erra. Y te entierra. Así de complicado es el juego de la palabra mundo, tierra en español. Es un juego de inteligencia. Es un juego de denuncia de un error propio, de un error de otro, de por ti o para ti. Es un error en donde el error sucede para ti o por ti sucedió el error. Entonces hay un culpable y hay un responsable. Y de esa confrontación de inteligencias que están haciendo denuncia de los errores, se produce una gran inteligencia. E increíblemente, en nuestro mundito, donde está el país de España, donde se origina el idioma castellano, el idioma español, es el holon de de la letra E, o sea, la letra del cuestionamiento, la letra que es para cuestionar, porque su poder es la inteligencia. Entonces, cuando tenés el poder de la inteligencia, no te queda otra que cuestionar, porque es un poder tan grande de la maduración de la salida de datos, que es el que produce además la salida de datos, el que termina de completar la salida de datos. Y si voy a sacar datos de mí hacia afuera de mí para que esos datos se conviertan en ideas autoexistentes que animan las formas de la vida, si por ti erra o si para ti erra o si por mí erra, gran error. Así que, por las dudas, le he puesto al mundo el nombre Tierra. Otros me van a decir, pero vos no se lo pusiste, se lo pusieron los antiguos. Y después te tengo que hacer acordar que cuando yo nací, todas las memorias del planeta Tierra son mi creación. Hice una inseminación en los cuerpos para que estos creyeran que tenían una memoria específica desde antes de que yo hubiese nacido. Entonces, al momento de nacer, todos tuvieron una inseminación de memorias. El mundo fue creado en base a un cuento histórico y ese es el gran encantamiento del sueño del planeta Tierra, de que creemos que este mundo existe desde hace millones de años, de que tenemos ancestros, de que tenemos por la forma bioquímica de nuestros cuerpos un ADN que también tiene memorias antiguas y de ahí vienen las razas
y las diferencias sociales, y etcétera, 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 y un montón de cuentos para poner a mis otros yoes en un juego en donde se están denunciando errores, se están reconociendo, se están alejando y se están uniendo y están evolucionando en forma conjunta. ¿Por qué digo todo esto? Y porque hoy es R10. Entonces dije, más sí, ¿qué me voy a poner? ¿A explicar el mandato? Ya lo sabes. ¿Ok? Mira, te lo voy a decir. Yo soy diseño. Bueno, ¿qué significa soy diseño? Que mi chispa vital dentro del cuerpo muy rápidamente al crear la factorización de energía de mis partículas subatómicas, siendo cada una de ellas, se convierte en un rayo de energía. Es el rayo de ser consciente de cada instante presente de mi vida. Es el rayo de conciencia de ser todo el cuerpo energizado. Y el día de hoy, Dios, o sea yo, pero no desde adentro de mi cuerpo, sino desde afuera de mi cuerpo, desde todas las demás cosas que tengo en la creación, voy a estar operando de forma automática la energía de todo lo que hay entre todas las formas, o sea, en el mundo, con el Yux R10. Todo eso significa yo soy diseño, que es el rayo violeta. ¿Ok? Y si sigo jugando en español, violet, ¿qué es ETA? ¿Y qué es el ETA? Y es como el planeta, plan ETA. Es un plan extraterrestre de la letra A. Es ponerle a todos la idea además de que el planeta hay muchos otros planetas y que quizás todos ustedes vienen de otro mundo. Porque obviamente los ustedes no son los nosotros. Los nosotros somos no, ese otros. No sé, ese o esa. No ese otro. Bueno, sigamos jugando. Porque todo esto se trata de poder jugar con las letras, sin olvidarte de la letra primaria. Por ejemplo, voy a jugar con la letra amor. Bueno, pero no te olvides de la palabra amor, porque esa es la que ya está configurada para que sea entendible por todos los demás. Am, or. ¿Qué dijo? Habló en inglés, ¿no te das cuenta? I am, or. Am, or. ¿Y qué sin carajo significa? Bueno, en inglés eso significa yo soy. I am. I am, o. Yo soy, o qué. No sé. Guau, 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 me pongo a llorar. ¿Sí? On play. Amortiguación. Bueno, y así. Entonces con las palabras podés jugar. Podés divertirte mucho porque encontrás otros significados. A medida que las vas desconstruyendo en sílabas, etcétera, le encontrás otros significados. Entonces, cuando alguien te dice algo, le podés encontrar muchos significados a eso que te está diciendo. Y de pronto te vas a dar cuenta que lo que te está diciendo no te lo está diciendo su yo, se lo está diciendo su super yo. Y te está hablando de forma encriptada a través del otro ser humano. Esto te va a ayudar también a entender y a reconocer a Dios, que es el gran chistoso de la obra de arte que tenés alrededor tuyo. Es el que está actuando ser todas las formas. Hay una idea autoexistente propia de las formas y hay un Dios que es propio tuyo. Y Dios no solamente sabe esto del gobierno cronocrático, es su propio sistema. Entonces, cuando vos te pones a jugar con las palabras y llegás a la letra, tipo am, ¿qué significa am? Bueno, antes te dije, significa, es el verbo to be, significa soy. Soy. Bueno, ¿y qué significa am? Significa am. ¿Y qué es eso? Y es un tiempo, de la letra A a la letra M, del sello número 1 al sello número 13, de una acción, por ejemplo, para nutrir del sello A, vinculado con la esencia de la letra M, que es la vigilia, para nutrir la vigilia. Soy para poder nutrir la vigilia. Tiene lógica, claro, todo tiene lógica. En el mundo cronocrático, todo tiene lógica. Todas las uniones, todas las vinculaciones de palabras, letras, oraciones, crean el universo. De yo universo, verso, ¿cuántos versos? Y mira, acá tenemos bastantes. En una estrofa de un mandato hay varios versos. Cada uno es universo. Uní todo lo que te estoy diciendo. Unílo todo esto en tu mente. Jugá con las palabras, jugá con las letras.
sin importar el idioma con el cual tenés construida tu mente. O sea, el idioma materno con el cual naciste. Eh, y bueno, y así vamos a seguir leyendo lo del día de hoy. A ver, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Bueno, con la ciencia de la vida. Vamos a trabajar con la ciencia de la vida. Perfecciono con el fin de encantar. Ah, llegamos al día de yo perfecciono. Me gusta eso. Hay que perfeccionarnos. ¿Podemos lograr la perfección? Sí, por supuesto. Pero tenés que esperar a que sea el día 10. Ok, yo perfecciono con el fin de encantar. ¿Y qué significa encantar? Significa lograr algo con la receptividad, sea tanto mía como de los otros, o sea, la del conjunto, para que se pueda encantar. Porque para encantar tiene que haber receptividad. Si no hay receptividad, no se puede encantar. Porque para encantar no es algo que se hace obligando al otro. Hay que producir la receptividad en el otro para que el otro esté dispuesto a ser encantado. Por ejemplo, le vamos a crear un sillón, le vamos a poner unas palomitas de maíz, le vamos, pochoclo le decimos en la Argentina, le vamos a agregar unos pancitos con dulce de leche. Y después los vamos a sentar en la silla. Y después, cuando ya la persona esté sentada y se sienta receptiva, se sienta así tranquila, qué sé yo, le encendemos la tele y jugamos a hacer los dibujitos de la tele. Eso, por ejemplo. Entonces, somos espíritus del alma de esa persona, jugamos a hacer todas las cosas que hay alrededor de él en su proyección eco, radiosónica, térmico, plasmática, lumínica, y cada vez que prende la tele jugamos a hacer los monitos de la tele. Obviamente, tenemos que jugar ser la animación que ya viene enlatada en el video que está siendo emitido desde Estados Unidos o desde el lugar en donde están emitiendo ese canal de la televisión. Pero, como somos muy inteligentes, tenemos conciencia de antes de que vaya a suceder tal cosa, ya sabemos lo que va a suceder. Entonces, al momento en que va a suceder, ya sabemos cómo actuar la forma. Y de esa manera también, si la persona que es receptiva, que está sentada en el sillón mirando la televisión, mirando la película que nosotros actuamos ser, también tenemos la posibilidad de hacer un pequeño guiño de ojo, de hacer la resonancia de una palabra un poco más fuerte o un poco más chillona, o etcétera, para que el que está observando con conciencia de que realmente somos dibujitos animados, animados por espíritus en la televisión, podamos decirle a la persona bla 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 y el otro pueda entender de que le estamos hablando a él directamente. Entonces tendríamos la posibilidad como espíritus de ese cuerpo que se desarrollan fuera de sí mismo de poder jugar con nuestro cuerpo raíz, que es el cuerpo de donde estamos enraizados y desde el cual salimos afuera a jugar ser las cosas del mundo. Y después me pregunto, ¿y qué nivel de crononauta tendrás para poder entender esto que te estoy diciendo? ¿Entenderás realmente de que cuando te sentás a ver la tele, eso simplemente es una ilusión creada por tu mente? Y que Dios está jugando a hacer todo eso y que Dios es todos los espíritus. Por eso en el cristianismo tenemos el Espíritu Sagrado, el Espíritu Santo, que es el espíritu que se desarrolla en la unión del yin y el yang, del flujo espiritual que tenés alrededor tuyo. ¿Sabrás todo eso? ¿Tenés conciencia de todo eso? O sea, tener conciencia es tener la certeza de que eso es así, porque lo has experimentado. Y si no, bueno, hoy es el día ideal para que te sientes en el sillón receptivamente a recibir la información de lo que el mundo vaya a encantar sobre vos. Porque el día de hoy, ¿cómo lo va a hacer? Me pregunto, produciendo la receptividad. Hay que producir la receptividad. ¿Cómo la producimos? Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice más adelante el mandato. Nos dice sello la salida de la temporalidad con el tono planetario de la manifestación. Bueno, primero lo voy a hacer con el tono planetario. Y después lo voy a hacer con sello la salida de la temporalidad. ¿Qué es la temporalidad? Bueno, la temporalidad es un estado. Es un estado en el cual no existe el tiempo. En el cual de pronto 10 minutos sucedieron en un minuto. O al revés, un minuto se alargó tanto que parecieron 10 minutos. La temporalidad es un estado de tu ser.
donde el tiempo deja de ser como el tiempo que los demás perciben. Entonces, en ese estado de atemporalidad, de no tiempo, se logra poder encantar al alma que está en ese estado. Pero primero vos, como almacén de datos, alma, necesitas entrar en esta sintonía de ser atemporalidad. Entonces, el poder del día de hoy es la temporalidad, básicamente. Mucho frío acá en el sur y eso produce tos. Bueno, Memito, no tengo mucho más que decirte. Un día R10, básicamente para los antiguos mayas, eso se llamaba mago planetario blanco. Planetario porque es el tono planetario, blanco porque el sello es blanco, es un blanco que viene a refinar lo de ayer. Y mago le decían a la letra R porque el mago era ese estado del ser en el cual tiene la capacidad de ser un encantador. Logra poder encantar el mago, logra hacer que el público entre en un estado de receptividad tal donde los transporta al, al tiempo de la atemporalidad. Los deja a todos en una atemporalidad y produce la magia en ellos. ¿Ok? Entonces, ¿en qué se relaciona esto con R10? Yo prefiero decirle R10 porque me acuerda todo el tiempo que R. Es como una orden, porque no es R de yo, R de tiempo pasado, sino es R de la letra R, que significa R. Es en tono imperativo del ser, le estoy diciendo algo o a alguien que tiene que errar. R. R10. Que te diviertas mucho con las letras y acordá de aprendértelas. Andá al glosario de términos dentro de la aplicación, fíjate dónde están los tonos y los sellos en la sección UX, aprendé las letras, aprendé cuáles son sus acciones, sus poderes, sus esencias, sus células de tiempo. Vas a poder así comprender el orden de los UX y vas a poder entender también el juego que Dios está jugando, uniendo letras, creando versos, integrando poesía en las formas y haciendo que todo sea un hermoso encantamiento de conciencia absoluta. Chau, chau.